Lección 66 del cohete, páginas 142 y 143, secuencia 19, conecta más, secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado, diferencia las expresiones algebraicas de las funciones y de las ecuaciones. La esencia de las matemáticas no es hacerte las cosas simples complicadas, sino hacerte las cosas complicadas simples. Por estas y más razones, te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Al momento de ingresar al canal, dirígete a la pestaña Listas de reproducción. Aquí encontrarás por lecciones el libro de Conecta Más Secundaria Matemáticas 3 con la finalidad de que selecciones exclusivamente la de tu agrado. Asimismo, no olvides darle me gusta a todos y cada uno de los videos que con mucho gusto realizo para apoyarte en temas relacionados con las matemáticas. Vamos a dar inicio con la actividad número 1. Responde con base en la información. Un cohete de juguete se coloca sobre el piso para ser lanzado. Es decir, tenemos el piso, tenemos aquí un cohete y se va a lanzar. La altura en metros que alcanza el cohete a los tantos segundos de ser lanzado está determinada por la función o relación funcional h igual a menos 2 veces t al cuadrado más 20 veces t. ¿A qué altura está el cohete después de un segundo desde su lanzamiento? Para este caso vamos a utilizar la fórmula que se nos está planteando. Yo recomiendo que cuando vamos a sustituir y encontrar un valor, en este caso vamos a encontrar h, es decir, la altura, entonces nos está dando el valor de un segundo, es decir, el tiempo. Entonces, en este caso, la t, sugiero que la escribamos, en vez de t, que escribamos paréntesis, y dentro de ese paréntesis va a ir el 1 segundo desde su lanzamiento. Entonces, aquí sería 2t al cuadrado más 20t, y en esos paréntesis hay que sustituir el valor que se nos está dando. En este caso nos está diciendo que es un segundo por aquí y un segundo por acá. Entonces 1 al cuadrado es 1 por menos 2 da menos 2. Más 20 por 1, 20. Y a 20 le quitamos 2, eso es igual a 18. Entonces, ¿a qué altura está el cohete después de un segundo desde su lanzamiento? La respuesta sería a 18 metros. ¿En qué segundo el cohete tiene una altura de 42 metros? Esta opción la vamos a dejar hasta la actividad H, porque con la actividad H vamos a darle respuesta a varias preguntas. Entonces, una vez que contestemos la opción H, nos vamos a regresar a la opción B. La pregunta anterior se puede responder calculando las soluciones de una ecuación cuadrática. Subraya una ecuación. Entonces tenemos nuestra ecuación aquí formulada, que es h igual a menos 2t al cuadrado más 20t, y nos dice que con cuál de estas cuatro expresiones nos va a servir para representar 42 metros. Entonces, los 42 metros es la altura y la altura la tengo como h. Entonces únicamente hay que sustituir la h por el 42 metros. Entonces sería 42 metros igual a menos 2 veces t al cuadrado más 20t. Entonces mi única respuesta que se parece sería la tercera opción. 42 igual a menos 2 veces t al cuadrado más 20t. ¿Cuántos segundos transcurren desde el lanzamiento del cohete hasta que cae al piso? Esta otra opción la vamos a dejar para ver en qué segundo nos va a dar 0, es decir, cuando llega al piso. ¿Con qué ecuación se responde el inciso anterior? Sería exactamente con la que se nos está planteando al principio, que en este caso sería menos 2t al cuadrado más 20t es igual a 0. Con esta expresión, que es la que se nos da al principio, pero igualada a 0, podemos determinar los segundos que transcurren desde el lanzamiento del cohete hasta que cae al piso. ¿Por qué se determinan los segundos? Porque si se fijan tenemos t y t, y una vez que simplifiquemos todo, nos va a dar el valor
del tiempo. ¿En qué segundo el cohete alcanzó su máxima altura? Es otra opción que no sabemos todavía hasta que respondamos los segundos y para ver en cuál alcanzó su máxima altura. ¿Hay un segundo en el que el cohete alcanza una altura de 60 metros? Si lo hay, indica cuál es, si no, explica por qué. Igual la vamos a dejar hasta que contestemos la tabla. Ahora sí, completa la tabla para determinar las diferentes alturas que alcanzó el cohete en distintos momentos. Tenemos valores para el tiempo transcurrido en segundos desde el 0 hasta el 10. Sustitución del valor numérico de t en la función h igual, es decir, en la función que se nos planteó al principio de la lección, y la altura alcanzada en metros. Es un proceso largo, vamos a ir sustituyendo. Sería h igual a menos 2, paréntesis, va a ir el 3 que tenemos de este lado, al cuadrado, más 20 por 3, eso es igual a 3 por 3. 3 por 3 me va a dar 9, y si lo multiplico por menos 2 me va a dar menos 18. Y 20 por 3 me va a dar 60. Eso va a ser igual, menos 18 más 60 es exactamente igual a 42. Y aquí nos está diciendo que en la del 2 la respuesta es 32, entonces únicamente se lo agregamos, el 32. En la anterior la respuesta es 18, 18, y en la primera es 0, 0. Realizaré dos más y de ahí les compartiré las respuestas. Para la opción 4 seguiríamos h igual a menos 2, que forma parte de la fórmula, el 4 al cuadrado, más 20 igual al 4 por 4. Eso va a ser igual, 4 por 4, 16, por menos 2 me va a dar menos 32. Y 20 por 4 me va a dar 80. Esto es igual a menos 32 más 80, 48. Y lo escribimos también del lado derecho de la columna, 48. Siguiente, h igual a menos 2. En el paréntesis, recuerden que en el paréntesis, por ejemplo, aquí es 0 y 0 porque estamos sustituyendo el segundo 0. 1 y 1 porque estamos sustituyendo el 1. 3 y 3 porque vamos en el 3. 2 y 2 porque vamos en el 2. 4 y 4 porque vamos en el 4. Y así sucesivamente vamos a sustituir todas. En todas las fórmulas nos va a quedar h igual a menos 2 con su paréntesis, más 20 con su paréntesis, y en el igual ya vamos a sustituir. Entonces, retomando, en la del 5, h igual a menos 2, y ahí pongo ahora sí el 5 al cuadrado dentro del paréntesis, más el 20 que lleva la fórmula, entre paréntesis otra vez el numerito que estamos utilizando, que es el 5, y eso es igual a 5 por 5, 25, por menos 2, menos 50, más 20 por 5, 100. Y esto es igual a 50. Menos 50 más 100 igual a 50, y la altura que alcanza entonces serían 50. En este caso, ustedes sustituirían y únicamente les compartiría la respuesta para que ustedes comprueben, con la finalidad de que el video no se haga tan extenso. Entonces, después de 50, el resultado les va a dar 48 aquí y 48 acá. Después 42 aquí y 42 acá. 32, 32, 18, 18 y 0, 0.
Entonces, les repito, el procedimiento es este de arriba. Hay que escribir en todas h igual a menos 2. En el paréntesis vamos a poner estos valores que nos están quedando, más 20. Y otra vez en el paréntesis los valores. Y ya de ahí simplemente simplificamos para que encontremos el 48, el 42, el 32, el 18 y el 0. Ahora sí, una vez que dimos solución a la altura alcanzada en metros, vamos a darle respuesta a las 4 planteamientos que habían quedado pendientes. ¿En qué segundo el cohete tiene una altura de 42 metros? Me voy aquí, 42 metros aquí y 42 metros acá. Entonces, ¿en qué segundo? En el segundo 3, que sería este de aquí, y en el segundo 7. Entonces le escribimos en el segundo 3 y en el segundo 7. Ahora, la siguiente que nos hizo falta fue, esta ya la tenemos, la B, el inciso D. ¿Cuántos segundos transcurren desde el lanzamiento del cohete hasta que cae al piso? Si se fijan, 0, va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega a 50 y luego vuelve a caer hasta llegar a 0. Entonces, ¿en qué segundo sería? En el segundo 10. ¿Cuántos segundos transcurren? 10, y aquí le escriben segundos. Opción F. ¿En qué segundo el cohete alcanzó su máxima altura? Buscamos aquí, su máxima altura es el 50. Me le doy hacia la izquierda y en su máxima altura la alcanzó en el segundo 5. Entonces aquí le escriben ¿en qué segundo? En el segundo 5. Hay un segundo en el que el cohete alcanza una altura de 60 metros. Buscamos y no. ¿Y por qué no? Porque la altura máxima es de 50 metros. Esa sería la explicación. Aquí le ponemos no. ¿Por qué? Porque la altura máxima es de 50 metros. Valida tus respuestas con el resto del grupo y hay que darle lectura a este párrafo que es de información de suma importancia. Información de suma importancia. Después responde con base en la información. Con base en la información que tenemos aquí. Es decir, hay que leer la primera para poder resolver esta actividad. La base de un triángulo mide 3 centímetros más que la altura, como se muestra en la imagen. Tenemos el triángulo, la base es 3 centímetros más que la altura. La altura mide la altura mide x, entonces va a ser x más 3. Dice, si y representa el área del triángulo, anota la relación funcional que permite conocer su área en términos de medida en x y y. Entonces, y es igual al área. Y el área como se saca del triángulo es base por altura entre 2. Entonces, mi base sería x más 3. X más 3. Todo esto va a ser por altura, que es x, entre 2. Entonces, base por altura entre 2. Esa sería la relación funcional con y. ¿Cuáles son las medidas de la base y la altura del triángulo si su área es de 22.68 centímetros? En este caso, la base sería 8.4 y la altura 5.4. ¿Con qué ecuación se resuelve el inciso anterior? Con la siguiente ecuación. El área dijimos que es y, pero ya sabemos que nos está diciendo que mide 22.68. Entonces, en lugar de y vamos a poner 22.68 igual a, y nuestra parte que falta, que no sabemos cuánto vale x, que sería x más 3 por x entre 2. Ahora dice, antes de aquí, ¿cómo resolveríamos esta ecuación para saber que efectivamente es 8.4 y 5.4? Pues bien, con la fórmula que nosotros determinamos, la vamos a simplificar. El 2 se está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces va a ser 2 por 22
.68 igual a, y vamos a multiplicar x por x, x cuadrada. Y 3 por x, 3x. Esto es exactamente igual a 2 por 22.68 me va a dar 45.36 igual a x al cuadrado más 3x. Y si dejo esto primero, es decir, x al cuadrado más 3x, este está sumando, pasa del otro lado restando. Igual a 0. Después de esto, simplemente tendríamos que factorizar para encontrar las respuestas, que en este caso tenemos que buscar dos números que al multiplicarse, lo que ya les había mencionado en las lecciones anteriores, dos números que al multiplicarse me dé 45.36 y que al sumarse o restarse me dé 3. ¿Y cuáles son esos dos números? El 8.4 y el 5.4. Si por algo les planteé a su profesor que cómo lo encontraron, cómo supieron que 8.4 y 5.4, le pueden comentar que a prueba y error. Es decir, estuvieron cambiando y cambiando valores hasta que llegaron al 8.4 y al 5.4. Entonces simplemente, por ejemplo, realiza la siguiente operación. 8.4 menos 5.4 te va a dar 3, que es lo que nos da la suma. Y la otra sería 8.4 por 5.4, les va a dar 45.36, que es la siguiente parte. Es decir, dos números que al multiplicarse de 45.36 y sumados o restados me den 3. Y ya los encontramos. La ecuación 100 igual a x por x más 3 entre 2 es equivalente a 3x más 300, a x cuadrada más 3x menos 200 igual a 0. ¿Cuáles son sus soluciones? Entonces, para en este caso, tenemos la ecuación aquí y la simplificaron así, que es, la hicieron equivalente así, que es exactamente esto que yo realicé con base a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, igual, ¿cuáles son las soluciones? Un número, dos números que al multiplicarse me den 200 y sumados o restados me den 3. Se los comparto, igual ustedes comentan que lo hicieron a prueba y error. Y recuerden, prueba y error significa que estuvieron con la calculadora realizando pruebas y pruebas y pruebas hasta que encontraron los resultados y los buscaron con relación a la afirmación que dice que dos números multiplicados me dé el término del número y sumados o restados me dé el término con la x sola. Entonces, ¿cuáles son esos dos números? El primero sería 12.72 y el otro va a ser, a ver, aquí le voy a poner una i. 12.72 y 15.72. Comprobemos. Yo tengo 15.72 menos 12.72 me da el 3. Y recuerden que sumados o restados debe de dar ese término de ahí. Y multiplicados, 12.72 por 15.72 me va a dar el 200. Si lo realizan con la calculadora les va a dar 199.96, pero es un resultado casi exactamente aproximado. Entonces no hay problema. ¿Cuáles son las medidas de los triángulos que se forman? Es decir, ¿cuál sería la base y cuál sería la altura? En este caso, la base sería 15.721
y la altura 2.72. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Una ecuación es lo mismo que una función o relación funcional. Falso, totalmente falso. No es lo mismo. A partir de una función se puede obtener muchas ecuaciones. Totalmente cierto. Verdadero. Todas las ecuaciones tienen al menos una solución. Falso. Recuerden que las ecuaciones pueden tener varias soluciones. Al fijar el valor de la variable en una ecuación, se obtiene una función. Totalmente falso. Estas son reglas que ustedes deben de saber. Es recomendable que se las prendan para futuras respuestas que ustedes den. Antes de concluirme, es importante decirte que la única forma de aprender matemáticas es haciendo matemáticas. Por ello te invito a suscribirte al canal y que actives la campanita de notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de las próximas lecciones y contenidos que se suban, y a mí me ayudará a que el canal crezca. Asimismo, no olvides darle me gusta a todos y cada uno de los videos que con mucho gusto realizo para apoyarte en temas relacionados con las matemáticas. De esta manera, doy por concluida la lección número 66, el cohete, de la secuencia número 19, que lleva por nombre Funciones y Ecuaciones 2, de las páginas 142 y 143 de tu libro de texto.